Muy buenos días, estimados estudiantes. Este video está preparado para los estudiantes que van a llevar la carpeta de recuperación del área de ciencias sociales. Esta carpeta tiene 3 sesiones. Cada sesión señala aquí, por este lado, la competencia, el nombre de la sesión, los datos generales, ¿sí? También la competencia, la capacidad, el desempeño a evaluar, el propósito de esa sesión y el producto, ¿sí? Viene con una situación significativa y luego van a venir 2 actividades por sesión. En el área de ciencias sociales tenemos 3 competencias. Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente, que corresponde a esta sesión que acabamos de ver. Ahí está la actividad 1 y actividad 2, ¿sí? La siguiente sesión con la competencia gestiona responsablemente los recursos económicos. Ahí están los datos, la competencia, la capacidad, el desempeño, el propósito, los productos. Viene un cuadro de información. Todas las sesiones vienen con fuentes para que ustedes puedan analizarlas. Y la actividad 3, la fuente. La actividad 4, que debes realizar revisando estas 2 fuentes, ¿no? En este caso, estos 2 esquemas con imágenes son las fuentes que debes analizar. Y además, cada sesión viene con un cuadro de evaluación, en el que tú vas a leer los aspectos que te preguntan a ti si es que has logrado o no al hacer la actividad, ¿no? Y la última sesión, que se relaciona con la competencia, construye interpretaciones históricas, ¿no? Ahí está la situación significativa, están las actividades, ¿sí? La primera actividad y la última actividad, ¿no? Como es las 2 últimas sesiones, entonces son actividad 5 y actividad 6, ¿ya? Muy bien. Entonces, eso es la presentación general. Ahora sí nos vamos a la primera sesión, ¿ya? Bien atento. Vas a recurrir a este video las veces que sean necesarias, ¿sí? De esta manera, por ejemplo, les presento esta primera sesión. Esta primera sesión se llama "Comprendemos la relación armoniosa con el ambiente para el cuidado de nuestra salud". ¿Sí? Debe haber una relación armoniosa, de respeto entre el espacio que nos rodea para que podamos tener buena salud. La competencia gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. La capacidad reconoce que existe una preocupación por la situación ambiental en el mundo y la necesidad de considerar las concepciones o la concepción del buen vivir y desarrollar estilos de vida saludables. El desempeño comprende la relación armoniosa con el ambiente para el cuidado de nuestra salud. ¿Cuál es el propósito? Bueno, comprendemos lo importante que es relacionarnos armoniosamente con el ambiente y cómo este comportamiento nos ayuda a mantener una buena salud respiratoria. ¿Cuál es la situación significativa? Ya viendo las imágenes nos podemos dar una idea, ¿no? Y nos habla de Alberto. Dice: Alberto es un adolescente de Villa El Salvador que participa con compromiso por el bien de su comunidad. Él ha observado, ante la preocupación de las familias, que por acercarse el invierno pueden ser más frecuentes infecciones respiratorias, ¿no? La gripe, por ejemplo, las alergias que se activan en los meses de invierno, ¿sí? Aunque no sabe exactamente por qué, dice. Piensa que no solamente existe la pandemia, sino otras enfermedades, como la tuberculosis pulmonar, que también afecta a los adolescentes en general, ¿no? Y que pueden aumentar los casos si no se tiene la debida prevención. Dice, además, ha escuchado que las bajas temperaturas y otros factores, digamos que inciden en el desarrollo de estas enfermedades, como son la contaminación ambiental, la escasa actividad física y los hábitos no saludables que tienen las personas, también influyen en la presencia de estas enfermedades respiratorias.
Él quiere que su familia y comunidad estén saludables para afrontar esta difícil situación que vivimos. También ha visto que en su distrito, Villa El Salvador, existen en varias zonas vecinos que se preocupan menos por el cuidado de las áreas verdes. Dejan basura en la vía pública, otros viven en las zonas altas donde hay mucha humedad o frente al mar. Ante ello, se pregunta, ¿de qué manera el lugar que habitamos puede influir en la presencia de ciertas enfermedades estacionales? Si ocurre lo mismo en todo el Perú. ¿Y de qué manera podemos promover el cuidado preventivo de nuestra salud respiratoria y la de nuestra familia en relación armoniosa con el ambiente? ¿Sí? Ahí vemos dos imágenes que se relacionan a nuestro distrito, Villa El Salvador. Por un lado, vemos un lugar donde se ha dejado bastante basura, ¿no? Desperdicios, residuos de la actividad diaria, y esto se ha dejado en la vía pública, convirtiéndose en un foco infeccioso. Ahora, ¿esto se relaciona con las enfermedades respiratorias? ¿Sí o no? ¿Qué debemos hacer entonces? Si hablamos de convivencia armoniosa, ¿creen ustedes que los vecinos que dejan estos residuos sólidos en las calles realmente ven con respeto al ambiente que los rodea? ¿Sí o no? Por otro lado, vemos a una madre de familia, ¿sí? Por lo que vemos en la imagen, hay una neblina bastante densa frente a ella. Al parecer vive en zonas altas de Villa El Salvador, puede ser cercana al mar, puede ser cercano a la zona de Ticlio Chico, que también es parte de Villa El Salvador, ¿no? Cercano, porque el mismo Ticlio Chico corresponde a Villa María del Triunfo, recordemos. Entonces, hay una pequeña presentación de la sesión y nos dice: actualmente hay un interés de sectores de la población en relacionarse armoniosamente con la naturaleza. Pero esto no es, digamos, que se le ha ocurrido a las personas hoy en día, ¿sí?, tomar un estilo de vida más saludable y de respeto a la naturaleza. No, sino que el hombre a lo largo de la historia y durante toda su existencia ha tenido en realidad esta relación de respeto a la naturaleza, ¿sí? E inclusive hoy en día en nuestro país todavía estos pueblos originarios continúan respetando, ¿sí?, a la tierra, llamándolo de cierta manera. Por ejemplo, en algún momento ustedes habrán escuchado hablar de la Pachamama. ¿Sí? La Pachamama es una manera de referirse a la tierra, pero llamándolo Madre Tierra, ¿no? Entonces, si yo llamo Madre Tierra al suelo, estoy considerando que ella es proveedora, ¿no? Así como la madre nos da vida, entonces la tierra también nos provee, ¿sí? Nos da la vida, ¿sí? Entonces veamos aquí, por ejemplo, en esta imagen de Huamampoma de Ayala, que ya está pintada, en fin, ¿no? Podemos ver a un grupo de danzantes del Tahuantinsuyo que están brindando. ¿Con quién? ¿A quién le están ofreciendo, ¿sí?, una determinada bebida, que debe ser chicha de jora, ¿no? Al sol, ¿no es cierto? Le están ofreciendo al sol. Entonces hablamos de un respeto hacia el espacio que los rodea, hacia la naturaleza. Por otro lado, ¿sí?, mientras se le está brindando, otros están acompañando esta ceremonia con música. Por otro lado, al otro lado de la hoja vemos un señor que está preparando un ritual, ¿sí? Y esta es una costumbre muy actual entre los pueblos de la sierra en nuestro país, que antes de hacer cualquier actividad que se relacione con la tierra, le hacen un pequeño pago a la tierra, como reconociendo lo que ella les da, ¿sí? Aquí vemos, por ejemplo, una manifestación de pueblos indígenas de la selva que han salido a marchar pidiendo el respeto por sus espacios frente a la actual creciente modernidad. Ellos ven la necesidad de hacer conocer a todas las personas que muchas veces los espacios que ellos ocupan se ven amenazados, ¿sí? Amenazados ante el avance de la modernidad.
Entonces, para eso vamos a analizar una lectura, me parece, una lectura, sí, una sola lectura y 2 actividades. Vamos a ver. Entonces, vamos a leer, ¿sí?, esta lectura que dice la armonía con el ambiente para el cuidado de la salud. Luego, vas a realizar la actividad 1, que dice: ¿qué importancia tiene la segunda cumbre de la Tierra que se realizó en Río de Janeiro? Esta información está aquí. No busques información de internet. No, busca la información que está aquí. Lee esta información. Segunda pregunta: ¿por qué crees que hoy en día existe más preocupación por el cuidado del ambiente? Hoy en día, ¿por qué más que antes? ¿Sí? Y la actividad 2 dice: completa el cuadro de actividades humanas que atentan contra el medio ambiente y su repercusión en la salud de tu comunidad. Recuerda que debes completar 3 actividades, 1, 2 y 3, ¿sí? Y tienes un ejemplo para guiarte cómo completar el cuadro. Quiere decir que cuando presentes la tarea no vas a presentar esto que está aquí de rojo, ¿sí?, sino que es un ejemplo, ¿ya? Todos ustedes viven en Villa El Salvador. Entonces, dice, acuérdate que la actividad es, busca situaciones que generen tus vecinos que atenten contra el ambiente, ¿ya? Entonces, una actividad, según este ejemplo, dice: los vecinos botan basura en el río, ¿sí? Los vecinos botan basura en el río. Así de sencillo es la actividad. Luego, la pregunta con relación a esa actividad dice: ¿qué daño genera en el ambiente que los vecinos boten basura al río? Y las, digamos que consecuencias de esto, ¿sí?, son que genera contaminación en el agua, muerte de peces y otros animales, enfermedades del ganado, de la población que bebe el agua, ¿no? Entonces, si los vecinos están botando basura al río, pues van a generar que se contamine el agua, nos dice aquí. Muerte de peces y de otros animales que viven allí. Enfermedad del ganado, de la población, ¿no? Porque muchas veces llevan a pastar a sus animales o a beber agua del río y van a tomar agua contaminada, se van a enfermar. Luego dice específicamente: ¿qué consecuencias genera en la población, en la gente ya? Porque hasta aquí hemos visto cómo esto puede atentar, puede generar un daño, pero en el ambiente, ¿sí? Y las consecuencias en la población, en las personas, son, por ejemplo, enfermedades gastrointestinales. Gastrointestinales se refieren a todas que tengan que ver con el sistema digestivo, ¿sí? Enfermedades respiratorias, cuando hay mucha acumulación de basura, ¿sí? Imposibilidad de practicar la pesca, eso afecta directamente a la población. Pérdida de ganado o gastos para poder curarlos, afecta también a la población. Entonces yo, de una actividad que generen, una actividad, yo saco las consecuencias en el ambiente, las consecuencias en la población y cómo podemos solucionarlo, ¿sí? ¿Qué podemos hacer para evitar que los vecinos sigan haciendo ese tipo de actividades? ¿Me dejo entender? Entonces son 3 actividades. Y acuérdate que lo de rojo solo es un ejemplo, ¿ya? Así es la primera actividad. La segunda actividad nos habla de la competencia gestionar responsablemente los recursos económicos, ¿sí? Nos van a hablar, ¿sí?, de el contexto de lo que actualmente estamos viviendo, ¿no? La transición entre el regreso a la normalidad y el tiempo que hemos vivido en cuarentena, en pandemia, un poco recluidos, y de cómo esto ha generado cambios en la economía, ¿sí? Pero antes, ¿sí?, cuando tenemos que hablar de economía, también tenemos que mencionar a ciertos actores que influyen en la economía. Por eso era importante aquí, antes de empezar a hacer nuestro trabajo, hablar de, por ejemplo, actores como el Estado, ¿sí? A ver, y nos dicen la situación significativa. Día a día, en el contexto en el que nos encontramos, nuestras familias afrontan
diversas situaciones que afectan la salud de sus integrantes y su bienestar económico. En este contexto, las familias peruanas han respondido con creatividad, generando nuevas formas de percibir y enfrentar la realidad, las cuales les han permitido adaptar, adecuar e implementar diversos objetos o situaciones para su bienestar, planteando soluciones creativas que pueden verse en las normas y los protocolos para el cuidado de la salud, diseños tecnológicos, actividades recreativas, el manejo responsable de los recursos en los hogares, entre otros. De aquí que es importante reconocer y valorar lo que como familia estamos logrando para continuar mejorando. Por ello nos preguntamos, ¿de qué manera las familias están respondiendo a las situaciones que afectan su bienestar? ¿Qué responsabilidad tienen los que nos gobiernan en cuanto al sistema económico? Porque aquí nos hablan de que la pandemia ha golpeado la economía de las familias. Entonces, ¿de qué manera primero, el gobierno tiene alguna responsabilidad en lo que estamos viviendo y cuáles son también nuestras funciones como integrantes de una familia? ¿De qué manera la adecuada gestión del Estado, es decir, que el Estado maneje bien los recursos y haga bien sus funciones, repercute en nuestra economía familiar? Eso también es parte de esta sesión. Para ello les presenté un cuadro, el cuadro de organización del Estado, para poder conocer un poco cómo está organizado nuestro Estado peruano, ¿sí? Y normalmente decimos que está conformado por organismos autónomos, los poderes autónomos, ¿no? El legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Acuérdate, el poder legislativo está conformado por el Congreso de la República, ¿sí? El Pleno del Congreso, cuando se reúnen todos los congresistas, ¿sí? Los 130 congresistas. Y ellos también, a su vez, ¿sí?, forman un consejo directivo, ¿sí?, donde está el presidente, el vicepresidente del Congreso, en fin, ¿sí?, la vicepresidencia, en fin. También formado por comisiones permanentes y por comisiones ordinarias, ¿sí? Aquí, en estas comisiones, el Congreso discute, ¿sí?, algunas propuestas que el Estado central, el Poder Ejecutivo, les trae para su discusión, para su aprobación sobre cosas que pretenden hacer en el ámbito de salud, de educación, la economía. Aquí se discuten, se aceptan o se rechazan propuestas del Poder Ejecutivo. Asimismo, se elaboran propuestas que pueden ser aceptadas o rechazadas por el Poder Ejecutivo. Entonces, cuando hablamos del Congreso, estamos hablando del Poder Legislativo. Por otro lado, tenemos al Poder Ejecutivo, ¿sí? Legislativo nos suena a legislar, a hacer leyes, ¿no? Mientras que ejecutivo, a ejecutar, a hacer. Y el Poder Ejecutivo está encargado de eso, de ejecutar acciones. No leyes, no investigaciones, es más que nada ejecutar, hacer, llevar a cabo o realizar. ¿Quiénes están allí? Pues está el Gobierno Nacional, formado por el Presidente de la República y su Consejo de Ministros, ¿sí? Entonces, todos estos que juramentan con el presidente, de todos los ministros, hay uno que va a ser llamado el presidente del Consejo de Ministros, a quien también se le llama primer ministro o premier. En este caso, sí, tenemos a una mujer como primer ministro, ¿ya? ¿Y cuáles son esos ministerios? Tenemos al Ministerio de Relaciones Exteriores, al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Economía y Finanzas, del Interior. Del Interior tiene que ver con la seguridad interior, con Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio de Educación, que elabora toda la normatividad para la educación en nuestro país, principalmente la educación pública. Ojo, también hace una supervisión a la educación privada. El Ministerio de Salud,
el Ministerio de Agricultura y Riego, el Ministerio de Promoción, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, el Ministerio de la Producción, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, de Energía y Minas, de Transportes y Comunicaciones, de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Saneamiento hace referencia a el llevar agua, desagüe, servicios básicos a la población. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y finalmente el Ministerio de Cultura. Ahí están los ministerios en nuestro país. Cada uno, ¿sí?, tiene a su ministro al frente. Por otro lado, tenemos al Poder Judicial. Y el Poder Judicial, que su nombre lo dice, judicial nos suena a jueces, ¿no? Los jueces son los que están, el Poder Judicial es el que está a cargo de la ejecución, ¿sí?, de las sentencias, de las investigaciones, para siempre llevar a cabo una sentencia, ¿no?, un juicio, en fin. ¿Cuáles son sus instancias? Tenemos la Corte Suprema de Justicia, que es la máxima instancia de justicia. Cuando una persona tiene algún problema en la justicia, ¿sí?, y ha recibido una condena por un juez, siempre puede apelar, pero recuerda que la máxima instancia en nuestro país va a ser la Corte Suprema de Justicia. No todos los casos van allí, ahí solamente se llega en última instancia, ¿sí? Tenemos las Cortes Superiores de Justicia, los juzgados especializados y mixtos, los juzgados de paz letrados, los juzgados de paz. Estas dos últimas instancias se encuentran solamente, digamos que en zonas alejadas de nuestro país, ¿sí? Y ya los juzgados de paz se van a encontrar en pueblitos ya, ¿no? En pueblitos donde ya no hay un abogado a cargo, entonces está un juez de paz, una persona, digamos, muy reconocida por la población, a quien van a tener mucho respeto. Este señor se va a convertir en un juez de paz. Luego están los gobiernos regionales, los gobiernos regionales, ¿sí?, dentro de digamos, la organización del Estado peruano. Aquí también tenemos, mira, los gobiernos regionales. ¿Y a quiénes tenemos aquí? Pues al Consejo Regional, al presidente regional, al Consejo de Coordinación Regional. Recuerda que en nuestro país está dividido en 24 regiones y cada una, ¿sí?, lo que llamábamos departamentos, y cada una tiene a su presidente regional. También los gobiernos locales, y los gobiernos locales está conformado por las municipalidades. Por ejemplo, Villa El Salvador, la municipalidad de Villa El Salvador, estamos hablando de un gobierno local, de una comunidad, ¿no? Está conformado por su consejo municipal y acá está el alcalde, ¿sí? Y las municipalidades pueden ser provinciales, distritales, pero también de centros poblados. Ya estamos llegando a la última parte de la organización del Estado. También en el Estado vamos a encontrar organismos autónomos que no dependen ni del Poder Ejecutivo, ni del Legislativo, ni del Judicial, ni de los gobiernos regionales. Son autónomos. ¿Quiénes están allí? Pues el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, ¿sí? En el Jurado Nacional de Elecciones se inscriben los partidos que van a participar en alguna elección, votación, en fin. Y la Oficina Nacional de Procesos Electorales son los que se encargan de llevar a cabo las elecciones. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, que es el RENIEC, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público, la Fiscalía de la Nación, que son instituciones que tienen como finalidad defender al ciudadano. La Defensoría del Pueblo, lo mismo, la Contraloría General de la República, donde se encuentra el Contralor, y el Contralor es una especie de inspector del Estado, ¿no?, que se encarga de verificar que realmente se haga una buena marcha del gobierno, se haga un buen gasto del gobierno. Está la Superintendencia de Banca y Seguros,
que hacen una supervisión de que los bancos y las instituciones realmente sean formales para que la población tenga la confianza de guardar allí su dinero, ¿no? Y está el Banco Central de Reserva del Perú, que es el banco que emite billetes y monedas y que también genera estabilidad económica en nuestro país, ¿sí? Mira, hemos visto que nuestro país está muy organizado, ¿sí? Luego dice, lee la fuente A y B. Y la fuente A y B son pequeñitas, mira. El rol, el Estado y su rol en la economía. ¿Qué funciones tiene el Estado? Y luego, ¿qué fuentes de financiamiento o presupuesto público? Es decir, ¿de dónde saca el Estado plata para hacer las actividades que tiene que realizar? ¿Sí? ¿Cómo saca el Estado dinero para hacer colegios, pistas, ¿sí? Para pagar a los médicos, para pagar al presidente, a los ministros? ¿De dónde? ¿Sí? Y luego, ¿cuál es el rol del Estado en la economía? Ya has visto cuál es el Estado. ¿Qué es el Estado? El Estado es la organización que existe en un país y que hace posible un buen gobierno. Y haya pues varias instituciones. Todas estas instituciones forman como una especie de engranaje en un motor. Y si todas funcionan bien, pues todo el conjunto funciona bien. Y en la lectura, ¿sí?, que vamos a leer, vamos a ver aquí cuál es el rol del Estado. Aquí te van a señalar 4 funciones del Estado. 1, 2, 3 y 4. ¿En qué consiste esta función de la que te hablan y por qué es importante? Profesora, yo he visto 3 acá, 3 puntitos. Sí, 3 puntitos te hablan de las primeras 3 funciones. Como tú vas a leer bien, vas a encontrar allí, en esta misma fuente, que aquí abajo te habla de la 4ª función. Por eso hay 4 funciones, ¿ya? El alumno que ha visto este video no me va a completar solamente 3, sino va a completar todo. Y la otra actividad 4, dice: lee atentamente la fuente C y D y responde a las preguntas. ¿Qué rol cumplen las familias en la economía? ¿Por qué somos importantes para la buena marcha de la economía? Es decir, para que la economía funcione bien. ¿Qué rol cumplen las empresas en la economía? ¿Por qué son importantes para la buena marcha de la economía o para que la economía funcione bien? Las empresas, ¿por qué son importantes? Luego, ¿qué rol cumple el Estado en la economía y por qué es importante para la buena marcha de la economía? Y en estos 2 esquemas te explica, mira. Por un lado tienes a las familias, tienes al Estado aquí y tienes a las empresas. Y acá nos dice, las familias, ¿qué cosa ofrecen, por ejemplo, a las empresas? Y la flecha roja te dice que las familias ofrecen su fuerza de trabajo. ¿Por qué? Porque trabajan como empleados, ¿dónde? En las empresas. Mira, ¿ves? Lo está señalando, ¿sí? Y las empresas, ¿cómo les retribuyen? Bueno, les ofrecen trabajo, pero luego también les ofrecen bienes y servicios, ¿sí? Y bueno, les ofrecen un salario también, ¿no?, por trabajar allí. Entonces, las empresas ofrecen trabajo, pero las empresas ofrecen bienes y servicios, ¿no? Porque podemos ir a comprar bienes, por ejemplo. Bienes son objetos que satisfacen nuestras necesidades. Podemos ir a la empresa Iraoka, por ejemplo, a comprarnos un frigider que necesitamos, ¿sí? Que es una necesidad en el verano. Entonces, mira, pero también algún miembro de nuestra familia puede trabajar en Iraoka como vendedor, puede trabajar como asesor, puede trabajar como contador, puede trabajar como creativo, puede trabajar en distintas empresas. Y las empresas también van a ofrecer bienes, objetos, pero también ofrecen servicios o prestaciones personales. Por ejemplo, ¿cuál es una prestación personal? La peluquería. ¿Sí? Es un ejemplo. No vamos a comprar directamente objetos a la peluquería, no necesariamente, ¿no? Porque puedes comprar tal vez un objeto allí. Pero principalmente vamos a recibir el trabajo que hace otra persona para mí y le vamos a pagar. ¿Cuál es el trabajo? Te va a cortar el cabello, ¿sí? No vas a llevar un objeto en sí, como cuando vas a ir a Oca y compras un frigider, porque te llevas el objeto. En este caso, cuando te hablan de servicio, te hablan del trabajo que va a hacer una persona para ti y tú vas a pagar por ese trabajo. Ya, ahora vamos. Las empresas, ¿qué le dan
¿sí?, al Estado. Bueno, dice, las empresas pues pagan sus impuestos e invierten, ¿sí? Y esto va a generar que paguen más impuestos. Entonces el Estado recibe impuestos. ¿Y qué le ofrece? ¿Sí? ¿Qué le ofrece el Estado a las empresas? Dice, le ofrece servicios, le ofrece trabajo, posibilidad de trabajo, de que haya un ambiente de seguridad para que ellos vengan a invertir. Sí, y también regula la economía, ¿no? Digamos, también tiene que haber seguridad jurídica, ¿no? El Estado no puede cambiar las leyes de tal manera que tu empresario inviertes en nuestro país y luego el Estado te diga, no, vamos a subir los impuestos. Y entonces tu empresario diga, no, mejor ya no me conviene estar aquí en este país, me voy e invierto mi dinero en otro país, ¿no? Entonces, los Estados tienen como función también ofrecer seguridad. ¿Y qué le ofrece? Mira, las familias al Estado. Pues las familias también pagan impuestos y ofrecen su fuerza de trabajo porque pueden trabajar para el Estado. ¿Y qué les da el Estado a las familias? Bueno, le ofrece servicios, ¿ya? Y redistribuye luego lo que ha recibido. Por ejemplo, con pistas, veredas, seguridad, ¿no?, en la comunidad, de tal manera que hayan policía, vigilancia, también el serenazgo, o lo que debería haber, ¿no? Debería haber eso. Porque si los pobladores de una comunidad están pagando el servicio de serenazgo a la municipalidad, pues el municipio nos debería retribuir con la seguridad, ¿no? Vamos, ¿sí? La fuente de dice, bueno, los ciudadanos, mira, se encargan de los ciudadanos, ¿qué hacen? Pagan los tributos, ¿sí? Pagan los tributos y esto se va al Estado. El Estado, para poder cobrar los tributos, tiene una serie de políticas o normativas, ¿sí? Hace la política tributaria, que son leyes grandes, normas tributarias, leyes más pequeñas, y administración tributaria, instituciones que se encargan de cobrar los tributos. ¿Quiénes son? La SUNAT y los municipios. Ellos cobran los tributos, los ciudadanos pagamos, ¿sí? ¿Y el Estado qué nos ofrece con ese dinero que recibe? Bueno, el Estado debe ofrecer educación, como la educación pública. Debe ofrecer bienes y servicios públicos, ¿sí? Por ejemplo, pistas, veredas, seguridad, en fin. Pero también los distintos servicios que nos dan, mira, ¿te acuerdas que veíamos acá? La organización del Estado, ¿no? Entonces nosotros pagamos nuestros impuestos y debemos recibir una buena salud, una buena educación, ¿sí? Que haya un buen manejo de la economía, ¿sí? Cuando hablamos del interior, por ejemplo, de seguridad interna, ¿sí? Y así hablamos de las funciones. Mira, las empresas, el Estado, las familias. Y aquí en este cuadrito hemos visto las tareas de cada cual y cómo ellos ofrecen algo y también reciben a cambio otra cosa, ya sea del Estado, ya sea de las empresas, ya sea de las familias, ¿sí? Entonces, ahí están las actividades, ¿sí? Muy bien, entonces, hasta ahí debemos haber desarrollado nuestra sesión número 2. En esta tercera sesión, que ya es la última, también vienen 2 actividades. La sesión 3 nos dice, explicamos la continuidad del legado histórico del Perú antiguo. Cuando hablamos de legado, hablamos de herencia. Y hablamos de la herencia que hemos recibido de nuestros ancestros que han vivido en estas tierras. ¿Qué habremos recibido como legado, como herencia? ¿Sí? Y cómo esto tiene valor en la actualidad, pues vas a leer la fuente A, B y C y debes completar lo siguiente. Según su relación temporal con el pasado, ¿qué tipo de información brinda la fuente? ¿Qué tipo de fuente es? Sí, la fuente A, la fuente B, la fuente C. Recuerda que hay 2 formas de dividir las fuentes. Fuente, yo digo, fuente primaria y fuente secundaria, ¿ya? Entonces la primera división,
que yo voy a hacer. Si, por ejemplo, tuviese que hacer me dan esto como fuente a analizar, ¿sí? Este libro, ¿ya? Y yo tendría que responder, según su relación temporal con el pasado, ¿qué tipo de información y el tipo de información que brinda? ¿Qué tipo de fuente es? Ya, este es un libro, ¿sí? Y nos dice, emperadores, dioses y héroes. Y nos habla de los dioses romanos, principalmente de la mitología romana, mira, de las creencias de los romanos. Entonces, este es un libro actual que fue editado en 1965 y habla sobre los mitos de Roma, ¿sí? De la cultura romana. ¿Qué tipo de fuente es? Yo digo primaria y secundaria, ¿sí? En la primera división. Primaria es aquella que se hicieron en el tiempo que existían esas sociedades. Y secundaria, fuente secundaria, se dice de aquellas fuentes que se hacen mucho tiempo después, se construyen o se escriben mucho tiempo después de ocurridos los hechos. Por ejemplo, si este libro me está hablando de los romanos y los romanos han sido una cultura de la edad antigua, ¿sí? De la edad antigua, quiere decir que este libro que se hace en 1965 será de la época de los romanos, 1965. No, ¿verdad? No es una fuente primaria. Recuerda, fuente primaria es aquella que se hace en el tiempo en que están ocurriendo los hechos. Por ejemplo, ¿sí? Si hoy en día se escribiera un libro sobre el coronavirus, sería una fuente primaria. Sí. ¿Por qué? Porque las personas que han padecido esta enfermedad, que han convivido con esta enfermedad, todavía existen. Mira, no tiene esta enfermedad siquiera 10 años. En el 2019 es que se van a ver las primeras manifestaciones de esta enfermedad. Por eso su denominación COVID-19. Quiere decir que si alguien escribe hoy en día, 2021, 2022, un libro sobre ese tema, sería una fuente primaria. ¿Por qué? Porque hay una cercanía histórica, ¿sí? Con el hecho que estás relatando en tu libro, ¿sí? Se ha hecho en el tiempo, ¿ya? En que se mencionan, ¿sí? En los hechos del texto, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de Machu Picchu, ¿qué sería Machu Picchu? ¿Una fuente primaria o una fuente secundaria? Machu Picchu fue construida por los pobladores del Tahuantinsuyo, ¿sí? Machu Picchu vendría a ser una fuente primaria porque mientras existía el Tahuantinsuyo se construyó esa ciudadela, ¿sí? Entonces, fuente primaria. Pero si hoy en día alguien escribe un libro sobre Machu Picchu, ¿sí? ¿Ese libro será una fuente primaria o una fuente secundaria? Hoy en día. O, imagínate, se escribe 100 años después, 200 años después, ya es una fuente secundaria. ¿Por qué? Porque no hay nadie que dé fe, ¿sí? De que sea testigo directo de ese hecho que se esté narrando. Ya no, hay mucha distancia histórica, hay muchos años que se separan, ¿no? Que separan del hecho que se está observando, narrando, en fin, con el evento histórico, ¿sí? Por un lado tenemos el tiempo que se construye Machu Picchu y por otro lado tenemos el libro que se ha hecho, ¿no? Hay mucha distancia histórica, ¿sí? Hay mucha distancia histórica entre ambos. ¿Me dejó entender? Entonces, primaria cuando se hace en el tiempo que ocurrieron los hechos, secundaria cuando se hace mucho tiempo después, ¿ya? Y por otro lado, otra manera de dividir las fuentes son materiales, audiovisuales, escritas u orales, ¿sí? A ver,
tenemos aquí. ¿Ya? La primera fuente, la fuente A, dice aquí: celebremos la fiesta del sol, Inti Raymi 2021. Esa es la lectura. ¿Sí? Es la fiesta del Inti Raymi. Es una lectura sobre la fiesta del Inti Raymi. Y les pregunto, ¿qué tipo de fuente es la fiesta del Inti Raymi? ¿Es una fuente primaria o es una fuente secundaria? Primaria, que ocurre en el tiempo, ¿sí? Que corresponde al tiempo en que ocurrieron los hechos. Secundaria, cuando se hace mucho tiempo después. Esta es una fuente secundaria, ¿no es cierto? Porque es una representación de algo que se practicaba en los tiempos del Tahuantinsuyo, pero no es la fiesta, pues. Es una representación, es una conmemoración, ¿sí? Es un recordar esa fiesta, pero no lo es, ¿sí? Ahora, entonces, es una fuente secundaria, ya lo dijimos. Ahora, según la otra división, ¿qué es? Fuente oral, escrita, audiovisual, ¿sí? También hay fuentes monumentales, ¿no? Que son construcciones. ¿Qué será esto? Es una fuente escrita, ¿no? Mira, aquí nos dice de dónde se ha sacado. De una página de internet, ¿no? Entonces es una fuente escrita. Fuente B: monumentos de la cultura americana, el Coricancha, ¿sí? Acuérdate que la fuente es la lectura sobre el Coricancha, la lectura sobre el Coricancha, ¿sí? No estamos analizando el mismo Coricancha, que es este templo de acá, ¿ya? Porque si analizamos el mismo Coricancha, ¿qué será? ¿Fuente primaria o fuente secundaria? El mismo Coricancha, el mismo templo inca. Claro, será una fuente primaria porque se hizo en los tiempos que existían los hombres del Tahuantinsuyo, ¿ya? Pero estamos analizando esta fuente de acá, la lectura, ¿ya? Y por eso yo les he traído aquí la información de la fuente. Esa lectura la he sacado de Ernesto Payá y Francisca Araya. Escriben esto en el 2021. Y ellos adaptan esto que se ve aquí de lo que ha escrito María Rostorowski en su libro Historia del Tahuantinsuyo, que ella publica su libro en 1999. Entonces, ¿qué tipo de fuente es? Nos habla del Coricancha, pero se ha escrito en el 2021 y se ha adaptado de 1999. ¿Sí? Y hablan del Coricancha. El Coricancha es una construcción inca. Por lo tanto, es una fuente secundaria, ¿no? Porque se ha escrito mucho tiempo después de que ya existían los incas, ¿sí? ¿Quién es la que ha escrito inicialmente esto? María Rostorowski, ¿no? Y estos dos señores, Ernesto Payá y Francisca Araya, hacen uso de la información del libro de María Rostorowski para escribir esto de acá, ¿ya? Entonces es una fuente secundaria. Y además, por añadidura, ¿qué tipo de fuente es? Oral, escrita, monumental. Es una fuente escrita, ¿no? Por otro lado, aquí tenemos, esta última fuente, ¿ya? Y en esta última fuente estamos viendo el dibujo que hace Guamán Poma de Ayala, que es un mestizo que había aprendido a escribir en los tiempos en que los españoles habían llegado aquí y estaban en proceso de conquista. Entonces, lo que él hace es dibujar, digamos, guardar esa información, pero él tenía una finalidad. Él quería denunciar los abusos que estaban cometiendo los españoles aquí en nuestra patria, ¿no? Viendo que realmente no eran tan buenos y respetuosos de los indígenas, sino que los maltrataban. Pero también en su
en su libro, ¿sí? En sus distintas dibujos, grabaciones que hizo, podemos visualizar distintos aspectos de la vida de los hombres del Tahuantinsuyo, de los incas. Aquí, por ejemplo, él está señalando lo importante que fueron los puentes para una buena comunicación en el Tahuantinsuyo. ¿Cuándo hizo eso? Y aquí nos dice, esta imagen la va a hacer, debe corresponder a los años 1600 a 1615 y están guardados en el libro Crónica, Nueva Crónica y Buen Gobierno de Felipe Guamán Poma de Ayala. ¿Sí? Quien va a escribir todo esto va a hacer sus dibujos entre los años 1600 a 1615. ¿Qué es? ¿Fuente primaria o fuente secundaria? Nuevamente recordemos, fuente primaria se hace en los tiempos que ocurrían los hechos. Fuente secundaria se hace, se escribe, en fin, mucho tiempo después. ¿Sí? La conquista se habría dado en 1532, 1535, ¿sí? Todavía están llegando los conquistadores a ciertas partes del Perú. 1542 recién se produce el virreinato y yo les pregunto, 50 años después, ¿crees tú que ya no existía nadie del virreinato en nuestro país? Del Tahuantinsuyo, perdón, ¿no existía en estas tierras? ¿O todavía continuaban existiendo, ¿sí? Algunas personas que podían dar fe directa de lo que habían visto con sus propios ojos del Tahuantinsuyo? Claro, todavía quedan personas que dan fe de que ha existido el Tahuantinsuyo, ¿no? Y es más, muchos están haciendo esas prácticas, no van a desaparecer de la noche a la mañana. Entonces, esta es una fuente primaria, porque cuando él hace esta descripción, estas imágenes, estas denuncias, estos dibujos que va a hacer él, va a encontrar a muchas personas que han vivido en la época del Tahuantinsuyo. No han desaparecido todos en ese tiempo, ¿sí? Están los hijos de, están los nietos de, ¿sí? Se siguen practicando esas costumbres, ¿sí? Entonces, ahí tienes la actividad aquí. Aquí pondré fuente primaria, fuente secundaria. Uy, ¿qué le pasó acá? Ahí está. Fuente primaria, fuente secundaria, ¿sí? Fuente oral, escrita, monumental, audiovisual, en fin. ¿De qué trata la fuente? Bueno, tienes que analizar, leer cada una de ellas, ¿no? ¿Quién es el autor o autora de la fuente? Y eso lo vas a encontrar abajo. Mira, aquí está la lectura y acá está, ¿sí? En este caso, el autor, ¿sí? El autor. Profesora, pero acá no dice nombre. Mira, dice www.gov.pe. Institución, Embajada del Perú en Paraguay. Ahí está, el autor es la Embajada de Perú en Paraguay. Ese es el autor. No siempre va a ser una persona. En este caso sí es una persona, porque has hecho los dibujos. En este caso también, ¿no? Ernesto Payá y Francisca Araya, ellos hacen la adaptación del libro de María Rostoro. No de todo el libro, sino de esa partecita, ¿sí? ¿Y qué información nos comunica sobre el legado del Perú antiguo? ¿Sí? ¿Qué nos dicen? ¿Ya? Entonces ahí tienes ese trabajo. Y finalmente la fuente A de esta segunda actividad, que nos dice lo siguiente. Completa el cuadro. Lee la fuente. La actividad 6 dice, lee la última lectura, la que está ahí abajo, sobre el legado, los andenes y el legado que esto significa. Y vas a responder a estas preguntas, ¿sí? Entonces espero, muchachos, que este video les haya servido como orientación para desarrollar su carpeta. Recuerda que lo vas a ver a medida que vayas avanzando, ¿no? Al principio veo solamente una parte, no tengo que ver todo el video, solamente vas viendo por partes. Espero que te haya servido.